sede, obviamente, pero por ahí, si vos dijiste que va a estar Fidanza. Ahora lo tenemos en línea, si quieren lo saludamos. Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Pancho? No sé si lo pudiste escuchar a Rodríguez Larreta. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo lo viste? Mirá, yo creo que es un acontecimiento político lo que acabamos de ver. Porque en primer lugar me parece que Rodríguez Larreta hoy se acreditó como un líder político. Hasta ahora Rodríguez Larreta ejercía un liderazgo que yo llamaría administrativo o burocrático, centrado en las cuestiones que tenían que ver con la administración de la ciudad y después con la administración de la pandemia. Hoy se refirió a la realidad en términos políticos. Ahora, acá hay un punto importante en segundo lugar, porque el presidente Rodríguez Larreta, en su fotografía, representaban ambos el consenso, y los dos son las figuras políticas que tienen mejor imagen. Ahora, una vez que ese diálogo se deteriora, cada uno va a asumir el diálogo como virtud propia y deberá tal vez demostrar que el que defiende el consenso y el diálogo es él y el otro no. Y es lo que Rodríguez Larreta acaba de decir. Claro, porque el diálogo supuestamente hace subir la imagen. Claro. No, claro, pero además otra cosa, no debemos descartar las convicciones, pero Rodríguez Larreta lo que hace es decir, yo sigo representando el diálogo, yo sigo representando el consenso, y del otro lado hubo un gesto agresivo que no se condice con el consenso. Entonces, por eso lo dice con convicción, pero no lo dice con un estilo confrontativo, porque él tiene que demostrar que en él reposa ahora el consenso. Se rompió la foto, pero cada uno va a tener que tratar de demostrar esto. Ahora, yo veo una dificultad en el presidente y no veo esa dificultad en el jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una socia que si algo aborrece es el diálogo. Rodríguez Larreta tiene diferencias al interior de la coalición que integra, pero son diferencias menores y de matices. Muy interesante. El caso del presidente es más complejo. En la medida que el presidente no puede resolver esa contradicción, tampoco puede afirmar su estilo. Dice soy dialoguista, pero lo que hace no es dialoguista. Y yo les recuerdo que hace más de un año, con motivo de la decisión de Cristina Kirchner de nominarlo candidato, yo dije allí, fue bastante escandaloso en el programa, que la decisión de Cristina Kirchner, desde el punto de vista táctico, era brillante, desde el punto de vista estratégico, no. Y esto es lo que yo creo que ahora le está sucediendo al gobierno. No tiene estrategia, porque no resuelve su problema de poder interno. A diferencia de esto, lo que hoy mostró Rodríguez Larreta es que tiene estrategia. Y entonces, me parece que es una diferencia importante. Rodríguez Larreta refuerza su peso y se acredita como político, mientras que el presidente, que tuvo toda la oportunidad a partir del 20 de marzo, pareciera que la va perdiendo. Diego. Eduardo, lo que pareciera que lo que decís es, bueno, yo, por Rodríguez Larreta, me quedo en la misma vereda, el que cruzó de vereda es el otro, ¿no? Yo estoy parado en el diálogo. Ahora, ¿qué tan, por así decirlo, complicado puede ser en el armado político la victimización del adversario político, como sería en este caso lo que está en algún punto sucediendo con Larreta y que está generando el propio Fernández, victimizándolo, dice yo te saco los recursos, y el otro diciendo, bueno, yo voy a tratar de ver cómo hago, parándose en ese lugar de víctima? A veces esa construcción suele ser peligrosa para uno, ¿no? Yo no sé si el tono de Rodríguez Larreta esta noche fue de víctima. A mí inmediatamente no me lo parece. Acá hay que ver, Diego, que tenemos por delante, y parece, bueno, realmente decirlo cuesta, pero más allá de la pandemia tenemos por delante una elección en 2021. Y yo creo que, más allá de que no van a presentar candidaturas,
Los dos rivales son el presidente y el jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna manera ambos están siendo beneficiados por el estilo de la moderación. Pero ahí déjame poner un poquito de condimento, que es, sí, ¿Cómo no? Es verdad que van a ser ellos dos, pero también es verdad que el territorio donde se va a dirimir gran parte de la elección es la provincia de Buenos Aires. Sí, pero vos no te olvides que más allá de si va a ser candidata o no candidata, cosa que yo no lo sé, la oposición tiene una figura muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal, que a diferencia de Mauricio Macri, cuya imagen se deterioró mucho, conserva una imagen muy interesante para una figura política que se desgastó en el gobierno y que después está teniendo una participación bastante baja en todos los días de la política. Eduardo. Entonces, hay que ver, porque acá lo que el gobierno está haciendo es apoyándose en su electorado natural, que es el electorado del Gran Buenos Aires. Pero cuando decimos Gran Buenos Aires debemos decir sobre todo segundo y tercer cinturón. Porque yo les digo una cosa, de cara a una elección, si la oposición es fuerte en la ciudad de Buenos Aires, si es fuerte en el primer cordón, que suele ser en su conducta política una extensión de la ciudad de Buenos Aires, y si además es fuerte en el interior de la provincia, bueno, yo creo que el cálculo para el gobierno es difícil. Y aparte voy a decir una cosa más que no se está diciendo y me arriesgo a decirlo. Yo creo que se le está atribuyendo a Cristina Kirchner más poder del que tiene. Tiene poder al interior de su coalición, pero yo dudo de su poder político. Bueno, a propósito de esto, Eduardo, vos recién decías que quedó claro hoy que Rodríguez Larreta tiene una estrategia y el presidente no. Pero sí, da impresión que la que sí tiene una estrategia es Cristina. Y lo que hace el presidente es sumarse a la estrategia de su vice. Bueno, pero hay un tema. Si miramos esto de cara al electorado, si la estrategia del gobierno la fija Cristina Kirchner, como todos sospechamos, sí, hay que decir que Cristina Kirchner tiene un rechazo del 50% del electorado. Mientras que Rodríguez Larreta asume él una estrategia y es una de las figuras mejor evaluadas en este momento a nivel nacional. Ahí donde yo veo una oportunidad para la oposición. Por cierto, no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas, porque además hay que agregar un dato más. Estamos viviendo una situación histórica excepcional con motivo de la pandemia. Entonces hay distintos escenarios, ¿no es cierto? Imaginemos un escenario donde en marzo se empezara a vacunar a los argentinos. Eso va a significar para el gobierno un plus muy interesante en términos de recuperar consenso. Pero si eso, por ejemplo, no ocurriera y la situación económica empeorara, es otro escenario. Pensemos que hoy el Estado argentino, a través del gobierno, está sosteniendo a muchas empresas, está subsidiando, está haciendo un despliegue económico que no sabemos si lo va a poder sostener. Y ahí claro, no hablamos de eso todavía. ¿Qué pasa si esos apoyos se retiran y se dispara la desocupación? Eduardo, me quedé con eso que decís de que está sobredimensionado el poder de Cristina. Dame un segundo, porque le quiero preguntar a Hernán Lombardi. Está diciendo Fidanza, gran analista político, gran amigo, sí. ¿Nace un candidato? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Hay un candidato? A mí me parece, yo tengo una posición eso muy definida, por suerte, obviamente, pese a que se ha mostrado mucha firmeza en la ciudad, y estuvo muy bien Horacio. Ahora, digo, para todos los que nos están escuchando, porque si no le hablamos a la política, acá hay mucha gente que nos escucha, que está encerrada, el presidente dice que no hay cuarentena, yo digo, tendría alguna duda, yo hasta para entrar a este mismo edificio tuvimos que pasar. Sí, claro. ¿Cómo que no? A ver, está lleno de restricciones, las empresas se están fundiendo, la gente se queda sin trabajo. Entonces yo me resisto y creo que e insto a todos a que la palabra, que tengamos cuidado con la palabra candidatura. Yo entiendo que todo el mundo especula el futuro. Cualquiera hoy que se autodefina como candidato, o que el resto lo defina como candidato, tiene todo para perder y nada para ganar. Porque sentís que no hay ninguna sensibilidad con respecto a lo que está pasando. Digo, vamos, yo lo digo sinceramente, estamos muy mal, pero podemos chocar contra una pared en las próximas semanas.
desde el punto de vista económico-social. ¿Cuántas reservas tiene realmente el Banco Central? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con todas las variables de la economía? ¿Cuánto tiempo van a poder seguir sosteniendo el IFE y los aportes al trabajo, a la producción? Entonces, yo digo, hay una fecha clave, y los que tenemos alguna experiencia en el Estado, tenemos que mirarla. 15 de septiembre tienen que presentar el nuevo proyecto de presupuesto. Ahí se definen muchas cosas. ¿Qué déficit tenemos este año en el presupuesto que está ejecutando? 8%, digamos, sabemos. Como no hay un presupuesto votado, no sabemos. ¿Cuánto es un déficit razonable? 3,5, 4. No lo quiero decir yo, pero de ahí más arriba por eso tenés que sentarte a hablar con el fondo. De eso no va a pasar. Sobre un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, o sea, el 4% de 500 millones de dólares, de 500.000 millones son 20.000 millones de dólares, que o tocás los egresos o tocás los ingresos el año que viene. Cuando veamos el presupuesto la semana que viene, ahí se van a despejar muchas incógnitas. Vamos a una situación de equilibrio de la Argentina, no digo de equilibrio fiscal mañana, nadie puede ser irresponsable. Este es un año, un annus horribilis en el mundo, como se dice. Entonces no podés pedir equilibrio fiscal, pero tenés que mostrar un senderito de racionalidad. ¿O no vamos a tener un senderito racional? La pandemia te da esa chance de, muchas veces los presupuestos son medio dibujados, y en una situación así, por supuesto, decir, el imprevisto siempre te ayuda. Por supuesto, pero el año que viene saliste del imprevisto. A esto voy. Entonces, y no hay que ser en eso, hay que mirarlo cuidadosamente, no hay que decir, hay que entender, hay que tener honestidad intelectual. Pero la semana que viene, cuando muestren el presupuesto, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Había plan o no había plan? Si lo había, ¿cuál era? Y ahí se va a desatar una gran discusión y una puja sectorial. A mí me preocupa muchísimo, que por resolver la situación de ayer, que la entiendo y entiendo la gravedad de la situación de policía, y vuelvo a una palabra, la improvisación. Le diste ayer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación de la ciudad. Muy bien. ¿Y ahora cómo seguimos? Porque ahora tenés un montón de sectores que te van a venir a reclamar. Sí, eso es otro mundo. Ahora, la improvisación es un problema serio en la política. Perdóname, me quedé con esto que decía Eduardo Fidanza, porque uno habla con los peronistas y pregunta, ¿por qué nadie se anima a decirle que no a Cristina Kirchner y enfrentarla? Y dicen, porque es la dueña de los votos. Y vos decís, Eduardo, que está sobredimensionado eso. No, yo lo que creo es esto. Efectivamente, Cristina Kirchner es la dueña de una porción de votos que además son votos muy caracterizados, ¿no es cierto? Por eso yo dije, segundo y tercer cinturón de Gran Buenos Aires, podemos agregar los cinturones de las principales ciudades, pero un 50% de rechazo me hace pensar a mí que el estrato social decisivo en una elección, que son las clases medias, hoy Cristina Kirchner no las tiene. Ahí Alberto Fernández, con su moderación, provee parte de ese voto. Pero si Alberto Fernández es percibido como haciendo o sigue llevando adelante el programa de Cristina Kirchner, que es un programa agresivo y confrontativo, la posibilidad de que esas clases medias, en un contexto además económico dramático, sigan acompañando al gobierno, yo creo que tienen ahí una probabilidad baja. Entonces vuelvo, uno puede tener poder político, pero no necesariamente poder electoral. Yo veo que Cristina Kirchner podría tener poder político, incluso, por cierto, poder político hacia el interior del peronismo. Eduardo. Ahora, tener poder político, ¿tendrá poder político suficiente para llevarse puesto a un poder del Estado, como es el Poder Judicial? ¿Tendrá poder político para condicionar a la Argentina en la línea de confrontación y grieta? Me parece que Cristina Kirchner está en decadencia, y cuando uno entra en decadencia, lo primero es no percibir los cambios de contexto. Cristina Kirchner ganó las elecciones de 2011 54-17 y al mes siguiente poner el cepo. Ahora no es la presidenta y su partido, Movimiento, ganó 48-41. Y agrego algo más, el 41% que... A ver, estamos con algún problema, a ver si podemos recomponer... Sí, ¿me escuchás? Sí, está inestable la conexión. ¿Qué cosa?
No sé si me escuchan. Sí, dale. Bueno, para sumar a esto, el voto de la oposición fue por razones no económicas, el voto del oficialismo fue por razones económicas. Si lo que tenemos por delante son problemas económicos, es más fácil que el oficialismo pierda votos que lo pierda la oposición. Y termino con esto. Sin embargo, esto lo decimos como analistas, pero hay un riesgo más todavía. A ver. Y esto ya involucra oposición y oficialismo, que es que la agenda de la política se aleje cada vez más de la agenda de la sociedad. Y ahí entonces hay otro escenario, que es que se vayan todos. Parece poco probable, pero pongamos todas las... Eduardo, tenemos un problema. Te quiero agradecer muchísimo, muy interesante. La verdad, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, suerte. Gracias. Quiero preguntarle a Paz Rodríguez Nil, ¿qué pasa? ¿Cuánto puede tardar la Corte? Si puede incidir en el escenario político.